Audio Jungle. Audio Jungle. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación al Ministerio de Tecnología. ¿No? Creí que tenían ustedes, ¿no? Bueno, no, pero no hay problema, no te preocupes. Okay. También muchas gracias a la Cámara FinTech. Es destacable el entusiasmo que tiene Colombia por promover la tecnología financiera. En el caso yo diría, yo vengo de Argentina, si pudiéramos clonar a Edwin, me lo llevo y lo pongo en la Cámara de Argentina porque la energía que tiene para desarrollar estas actividades es realmente admirable. Bueno, les voy a contar un poco acerca de lo que se llaman los préstamos colaborativos, los préstamos entre personas, financiamiento participativo, que es algo que está creciendo muchísimo en la región. Digamos, fundé la primera compañía, no la primera compañía, pero la primera que pudo tomar un cierto volumen en los que son los créditos de consumo. Ahora les voy a contar un poco la historia, digamos, y estamos tratando de reinventar el crédito. Una anécdota. La compañía líder de movimiento de suelos en Japón era Caterpillar. Y había una compañía que se llamaba Komatsu, ¿sí? Que era el incumbente, el local. Y entonces, como Caterpillar era el líder mundial, no sabía cómo competir con Komatsu. Y una de las cosas que tenía era que Caterpillar era una compañía muy confiable. Se rompía algo y inmediatamente estaban los repuestos. Entonces los japoneses empezaron a pensar, ¿cómo podemos competir con estos tipos que son hasta buenos cuando las máquinas se rompen porque tienen repuestos rápidos? Y ellos pensaron que no se rompan. Entonces decía, si no se rompen vamos a competir mejor con Caterpillar. Entonces idearon una máquina para que no se rompa. Las Caterpillar tenían como 3.000 partes y ellos hicieron máquinas que tenían 600 partes. Con menos partes se rompían menos, al romperse menos eran más confiables. Hoy el líder de mercado de movimiento de suelos en Japón es Komatsu. ¿Por qué comento esto? Porque todo lo que tiene que ver con el fintech en particular significa como desarmar las partes y volverlas a armar. Y lo que hicimos para poder generar préstamos entre personas es desarmar esta relación que existen entre las personas y los bancos, ¿sí? Quiero empezar contándoles, digamos, que todo lo que tiene que ver con inclusión financiera en nuestra región es extremadamente importante. Y la verdad es que no alcanza con los bancos, ¿sí? Creo que lo que se mostraba recién con 49% de inclusión financiera en los miembros de la Alianza, es optimista, ¿sí? El país que vengo debe tener probablemente la peor relación de créditos sobre PBI del mundo, 14%. En Uruguay es el 23%, en Perú es el 25%, en México es el 27%. Aquí el Banco Mundial dice que está cerca del 40%, pero igual es poco. Entonces, ¿cómo hacemos para desarmar esta relación en donde la gente le da la plata a los bancos para que los bancos le presten a otras personas? Porque la verdad es, los bancos no prestan capital propio, los bancos prestan capital de todos nosotros. Nosotros seguramente, poco o mucho, tenemos dinero en nuestras cuentas. Y ese dinero, que se llama depósitos a la vista, ¿sí? Tiene un encaje, es una cosa muy técnica, pero parte de ese dinero, no todo, parte de ese dinero lo que se hace, los bancos deciden a quién prestárselo. Con lo cual los bancos trabajan con nuestro dinero. Entonces, esta relación donde la gente le da dinero al banco, ¿sí? Y el banco decide a quién le presta, debía ser reingenierizada. Hicimos una ingeniería reversa para poder lograr esto. ¿Por qué? Porque, como les decía, la relación en nuestras economías es muy baja, no alcanza con los bancos, y nosotros sabemos que el progreso de las sociedades está en función de si tienen acceso al crédito o no tienen acceso al crédito. Uno, para desarrollar proyectos, no tiene todo el dinero hoy, tiene que financiarlo a plazo. Entonces, para ese tipo de cosas pensamos en reingenierizarla. El mundo del fintech en particular, ¿sí? Me encanta esta imagen que viene en alguna presentación por ahí, digamos, me encanta el árbol lleno de hojas contra el árbol con pocas hojas. El fintech es eso, el fintech le empieza a poner hojas al árbol, ¿sí? Porque empiezan a transformarse las transacciones. Antes, digamos, está un poquito chiquito acá, pero se usaban las tarjetas de débito, hoy se usa PayPal, ¿sí? Tenemos alternativas para solicitar créditos a otras instituciones que no sean los bancos, pues bueno, vamos a darle cabida a ellos. Hace un tiempo, una organización que es la IOSCO, que es la Organización Internacional de Comisiones de Valores del Mundo, hizo una clasificación
de lo que son los modelos de financiamiento colectivo. Y los modelos de financiamiento colectivo se dividen en dos grandes grupos. Aquellos que tienen incidencia financiera y aquellos que no tienen incidencia financiera. ¿Qué no tiene incidencia financiera? Por ejemplo, las donaciones. Hay una compañía fantástica que se llama Kiva, que da donaciones a distintos proyectos en distintas partes del mundo. Tiene más de 1 millón de inversores. Imagínense, 1 millón de inversores. Y financiaron cerca de 1.500 millones de dólares. Donaron 1.500 millones de dólares. Después hay otras de recompensa, seguramente ustedes conocerán Kickstarter, hay varios modelos, hay uno conocido en Latinoamérica que es IDEAME. Y después están los modelos que tienen que ver con lo que es actividad financiera, recompensa financiera. Le presto dinero a alguien y gano plata por ese dinero. Invierto dinero en algunas compañías, ¿sí? Y si a esa compañía le va bien, gano dinero, ¿sí? Un ejemplo de deuda es Afluent, ahora les voy a contar un poco en detalle, y otros son los ejemplos de valores, ¿sí? Es inversión colectiva. Hay una compañía muy famosa en el mundo que es Crowdcube, que está en distintos países. En nuestra región, digamos, ya tenemos financiamiento colectivo desde el año 2010. Estas son las compañías que fueron lanzando préstamos colaborativos o entre personas en distintas partes del mundo. Esto lo inició una compañía que se llamaba SOPA, a quien tengo el gusto de conocer a su fundador, en el año 2005 en Inglaterra, ¿sí? Se convirtió en un boom, porque empezó a hacer posible cosas que creían que no se podían hacer. Después aparecieron 2 compañías en Estados Unidos, después hubo en España, en Alemania, en Italia, ¿sí? En nuestra región tenemos este tipo de compañías desde el año 2010. Desafortunadamente una compañía que lanzó, se llamaba First Play, en Brasil, la cerraron, ¿sí? Las autoridades dijeron, no, esto no se puede hacer. Cuando uno es muy innovador, tiene que tener cuidado porque genera temor, ¿sí? Por más que las intenciones que tenga uno sean positivas, sean buenas, genera temor. El regulador en Brasil la cerró. Nosotros lanzamos en el año 2012, habiendo visto esa experiencia, nos pertrechamos de todos los aspectos regulatorios y de todos los aspectos normativos para que no nos cerraran. Hubo otras compañías en Chile, otras compañías en México, incluso nosotros lanzamos en el año 2015 en Perú y en el año 2016 lanzamos en México. Con lo cual ya tenemos este tipo de compañías en nuestra región y es bueno que pueda haber muchas más para que se pueda generar un vertical de financiamiento colectivo. ¿Qué hacen estas compañías? Estas compañías ponen en contacto, ¿vieron lo que les conté al principio de esta compañía japonesa, Komatsu, tratando de competir con uno muy grande que era Caterpillar, líder mundial en movimiento de suelo? Desarmamos esa estructura, hicimos una ingeniería reversa para desarmar la estructura entre quienes tienen dinero y aquellos que lo solicitan. Porque esencialmente nos pusimos en el medio, no para intermediar, ¿sí? Después les voy a contar qué es el concepto que desarrollamos, sino para conectarlos. El que solicita, ¿sí?, tiene que ser evaluado para que el que invierte no tenga que hacer el trabajo de evaluarlo para saber si quiere invertir o no. Entonces, ahora les voy a contar un poco en detalle cómo hacemos esto, pero lo que hacemos es los ponemos en contacto y en este ponerlos en contacto generamos valor para las partes y para nosotros. Esencialmente lo que buscamos es que la gente, al transaccionar a través de este tipo de compañías, tenga ventajas económicas. Ventajas económicas significa que aquel solicitante que quiere un préstamo lo puede obtener de manera más económica que con otros medios. Si no hay ventajas económicas, digamos, el desincentivo es grande. Mientras que también para aquel que financia, la persona que pone su dinero a riesgo para que otro desarrolle sus proyectos, también tiene que ganar más que con el banco. Con lo cual, hay como 2 públicos, y esta es una de las particularidades que tiene este segmento del fintech. Tenemos 2 públicos y hay que atender a los 2 públicos, conseguir clientes para los 2 y servir a ambos grupos. Para los solicitantes tiene que ser conveniente. Miren, tiene que ser mucho más conveniente que ir al banco. O sea, los bancos tienen horarios limitados, tienen tasas limitadas, digamos, tienen su burocracia. Y definitivamente en muchos países de la región no son ubicuos. En los países en los que estamos nosotros, Argentina, Perú y México, nosotros hemos medido cuánto tarda una persona para que la atiendan, 15 minutos, cuánto tarda una persona para que le den la información para solicitar un crédito, 12 minutos, y en cuánto toma un crédito, en promedio 28 días, ¿sí? Aquí los créditos son muchísimo más rápidos, ¿sí? Una persona entra en la plataforma, a los 10 segundos, 20 segundos, ya sabe si el crédito va a ser otorgado o no. Se publica, lo financian personas, en promedio 3 días ya tiene el dinero en su cuenta. Entonces tiene que haber un beneficio económico, tiene que haber un beneficio de tiempo para la gente no puede invertir su tiempo para desarrollar este tipo de cosas en el año 2017. Para el inversor también es importante, ¿por qué? Porque tiene que ser rentable, porque si no es rentable nadie le va a prestar dinero al otro, digamos. Por supuesto que hay mucha gente de nosotros que podría hacer, por ejemplo, hoy donar
parte de nuestro dinero a las víctimas de México. Pero la verdad que si viene una persona y me dice, no, yo me quiero comprar un auto, ¿me donás dinero? Voy a decir, no, anda a trabajar. O pedí un préstamo y pagá la tasa que tenés que pagar. Para los inversores esto tiene que ser rentable, esto tiene que ser sencillo de comprender, tiene que ser fácil de implementarse, pero fundamentalmente tiene que tener liquidez. Yo puedo tener las mejores intenciones del mundo, puedo buscar buena rentabilidad, pero si le tengo que prestar a una persona para que se compre un auto a un plazo de 4 años, y no sé si le voy a querer prestar a un plazo de 4 años, porque finalmente en algún momento, ¿sí?, voy a querer mi dinero de vuelta, ¿sí? Y no quiero perderme de no tener el dinero líquido. Bueno, aquí tiene que haber liquidez. Les voy a contar rápidamente cómo funciona esta de conectar a las partes. Es un proceso punta a punta digital, ¿sí? Si no fuera digital, sería imposible, ¿sí? Porque una de las partes que no sea digital lo lleva al proceso en su conjunto a las características del mundo offline. Entonces, tengo que encontrarme con una persona, tengo que mandar algo, eso algo tiene que volver, con lo cual definitivamente pierde poder. Lo que se hace habitualmente en este proceso es un proceso de prospección, ¿sí? Hay una prospección online, seguramente ustedes ven muchos avisos online a través de sus celulares, a través de mails, a través de redes sociales. Entonces hay distintas características para contactar a los clientes. Hoy redes como las de Google y las de Facebook son extremadamente potentes y permiten customizar la oferta y las audiencias a punto tal de solamente llegarle a ofertas de crédito a personas que tienen probabilidad de aceptarlo, ¿sí? Después, el proceso de la venta online. Aquí lo que hace Afluenta lo que hace es identificar que la persona que está detrás del celular o de la computadora sea quien dice ser. Hay una identificación digital. Ustedes saben que cada uno de los celulares que ustedes disponen, las tablets que estoy viendo, tiene una dirección de IP, tiene una dirección del dispositivo, con lo cual se puede chequear si están haciendo si es un dispositivo con el que se hizo fraude, una IP que se utilizó para hacer alguna actividad fraudulenta, con lo cual esto es bastante sencillo. Es muy poderoso el uso de los celulares. Cuando lanzamos en Afluenta en el 2012 en Argentina, solamente el 3% de las personas accedía por celular. No era tan popular en ese momento y tampoco teníamos una muy buena aplicación, y hoy el 75-80% de las personas inician su solicitud de crédito a través del celular. Entonces, el fulfillment, todas las técnicas para que una persona pueda llenar rápidamente, sin fricciones, una solicitud, le toma 2 minutos aproximadamente completar todos los datos. Después viene un proceso en donde acá empieza a complejizarse, puertas adentro para facilitarle la vida a la gente puertas afuera. El análisis de riesgo crediticio, porque lo que Afluenta hace en este sentido es darle a los inversores la tranquilidad de que estas personas fueron analizadas con criterios objetivos y a partir de eso tener una calificación correcta para poder asignarle un precio y que los inversores puedan, debajo de ese precio, poder hacer sus ofertas. Aquí se toma mucha información y se trabajan con distintas matrices, con los scores de crédito de los burós de cada uno de los países, con scores de crédito propio que desarrolla la plataforma en función de los miles de casos en donde se han dado crédito y que le ayuda al inversor a ver cuál es la probabilidad de que ese cliente finalmente pague lo que está solicitando. Después se hace una subasta online. Cuando se le pone el precio a una solicitud de crédito, le decimos a los inversores, esta persona, por ejemplo, ahora les voy a mostrar un caso de una pequeña empresa que quiere financiar un agronegocio, pidió cerca de 300.000 pesos, ¿sí? Y cada uno le fue dando un poquito, desde 50 pesos en adelante, 1.000 pesos, 500 pesos, 300 pesos, y se juntaron distintas posibilidades. Lo que hace acá los sistemas dividen a los créditos en tantas partes como potenciales inversores hay, y a partir de eso, digamos, se financia. Miren este caso. Se origina el crédito. En este caso, es una empresa, digamos, que necesita para hacer plantar girasol y poder cosechar girasol. Está pidiendo 363.000 pesos argentinos, que son aproximadamente $18.000, ¿sí? Sí, cerca de $20.000. Se juntaron 2.427 personas que los financian. 2.400 individuos tomaron la decisión de financiar a esta persona. Por esto es una actividad en donde los inversores toman la decisión de qué van a hacer con su dinero. Después, lo que nosotros hacemos como compañía, nos encargamos del recaudo, nos encargamos de cobrar ese crédito, de facilitar el repago para que el dinero vuelva al inversor y a partir de eso el inversor pueda decidir si lo reinvierte o se lo lleva, ¿sí?
¿cuál es nuestra ganancia? Digamos, ayudamos a las partes, pero ¿qué ganamos nosotros? Nosotros le cobramos comisiones a las partes, les cobramos comisiones a los solicitantes de crédito porque utilizan nuestra plataforma y los ayudamos a conseguir otros inversores. Le cobramos una comisión del crédito total y lo cobramos cuando se acredita el crédito en su cuenta. No pedimos dinero por adelantado, se ejecuta directamente cuando existe este servicio efectivamente prestado. A los inversores también utilizan nuestra plataforma y lo que le cobramos es un porcentaje de cada cuota que cobramos, un porcentaje muy pequeñito. Solamente cobramos el dinero de nuestros honorarios cuando cobramos esa cuota y le disponibilizamos el dinero al inversor efectivamente, ¿sí? Tenemos otros servicios también, como seguros de vida, para mitigar el riesgo de que una persona se muera. Entonces, que son los solicitantes se mueran, y por administrar ese seguro de vida cobramos una comisión, y también le brindamos a la gente mercado secundario. El mercado secundario es extremadamente importante porque, con lo que le decía anteriormente, si le quiero tengo una buena rentabilidad para financiar a 4 años, pero me desincentiva a los 4 años, entonces habilitamos un mercado para que el que se quiere salir de un préstamo se lo pueda ofrecer a otro inversor del sistema de la misma manera a través de una subasta directa. Lo que está pasando en el mundo con este tipo de negocios es que viene creciendo a ritmos muy acelerados, ¿sí? El crecimiento compuesto año por año supera el 100% en todos los mercados en donde este tipo de plataforma está. Y eso también está pasando en Latinoamérica. Digamos, estos son algunos de nuestros indicadores. Nos tomó 7 meses lograr el primer $1.000.000 colocado. En los primeros 4 años llegamos a los 100 millones de pesos, ¿sí? Del año cuarto al quinto colocamos 200 millones de pesos. En el último trimestre estamos colocando 100 millones de pesos. Se colocan aproximadamente entre 2 y 3 millones de pesos por día. Con lo cual, esto se va acelerando porque hay más inversores. Hay más de 7.000 inversores en la plataforma que hacen que los préstamos se financien muy rápido y muy fácil. Algunos indicadores, cómo se distribuye la rentabilidad. No tenemos clientes que tengan rentabilidad negativa. Digamos, ahí, de acuerdo, si las personas son más conservadoras o más arriesgadas, tienen distintos rendimientos. Esto compite contra los certificados de depósito de los bancos y le gana. Digamos, miren cómo van creciendo los montos de crédito. Cuando arrancamos teníamos un préstamo de 12.000 pesos y hoy estamos cerca de 70.000 porque hay más inversores que financian, entonces los créditos pueden ser más altos. Y finalmente, esto es un indicador muy interesante, el último gráfico allí abajo, que la cantidad de dinero que pone cada inversor es 200 pesos. 200 pesos estamos hablando de $12. Los verticales de este tipo de industrias son muy grandes. Hay préstamos de consumo, préstamos de empresas, préstamos para franquicias, préstamos verdes. Digamos, estamos desarrollando una iniciativa con el BID para poder desarrollar préstamos verdes con esta metodología, con lo cual hace que esto sea muy vibrante. Desde el punto de vista de la industria, este mapa, por ejemplo, se llama Landscape, digamos, como landscape, pero de préstamos. Esto es, los que están en verde son los que originan, algunos de las miles de compañías que originan en el mundo. Y aquí están como distintos cuadraditos que les dan servicios. Se ha generado un ecosistema muy importante que va creciendo de una manera muy vibrante en distintas partes del mundo. No se trata solamente de hacer el matchmaking, de que las personas encuentren a su par para poder invertir, sino que se trata de construir mercados y compañías que puedan administrar esos mercados con eficiencia y con un buen gobierno corporativo. Algunos casos, alguna información que puede ser interesante para que ustedes conozcan. De los solicitantes, 60% de los que solicitan son hombres y 40 mujeres, ¿sí? Están distribuidos en los distintos grados, agrupados por nosotros para que sea homogénea su distribución. La edad promedio de quien solicita es 42 años. El 82% de ellos trabaja en relación de dependencia, ¿sí? Los otros son profesionales independientes. 60% de ellos tienen ingresos de aproximadamente $15.000 por año. 60% de ellos viven en ciudades. El inversor, un poco más joven, pero son más hombres, 85% de los hombres, invierten, el 60% de ellos invierten hasta $3.000, tienen 37 años promedio, 70% de ellos quiere invertir automáticamente. Son personas, digamos, son más millennials, no les gusta ir a elegir proyecto por proyecto, le dan la información al sistema para que el sistema se los administre. 75% invierte en todos los segmentos. Una cosa bastante interesante es que nosotros tenemos 7 segmentos de cliente por 5 plazos, ¿sí? Si nosotros vemos la combinación de 7 segmentos por 5 plazos desde 12 a 48 meses, tenemos 35 billones de alternativas. Los 7.000 inversores que tenemos eligen 600 combinaciones. Y de esas 600 combinaciones se podrían definir que son de 3 tipos. Conservadores, un 20%, 60%, 65% moderados y 15% que son más agresivos, ¿sí?
Algunas breves estadísticas, del préstamo promedio es $4.000, los tres principales propósitos: la gente arregla su casa, compra autos o se refinancia de otras deudas. El inversor promedio tiene el inversor promedio tiene 300 préstamos y un préstamo promedio tiene 270 inversores. Como les decía recién, $12 es el aporte promedio de cada inversor. El fondeo promedio son de 3 días y el plazo más seleccionado es de 36 meses. Para ir finalizando, les voy contando qué es esto del financiamiento colectivo, del crowdlending, y qué no es. No es intermediación financiera. Nosotros no celebramos un contrato de depósito como los bancos celebran con los depositantes del dinero, con los inversores. Al inversor se le ofrece una alternativa de inversión con mucha información para que él tome decisión acerca de lo que va a hacer. Podría, como por ejemplo hay en el Uruguay, pero podría denominarse que esto es mediación financiera, pero no intermediación. No interponemos recursos de la gente, nosotros decidiéndolo discrecionalmente. Tampoco es captación de depósitos, digamos, y esto lo aclaro siempre en todas mis presentaciones porque hay mucha controversia con esto. Los bancos dicen, están captando depósitos, deberían tener una licencia, regúlenlos como a mí. No corremos riesgo nosotros, sí corremos riesgo reputacional de que informemos mal a los inversores, digamos, pero si eso sucede, nuestro negocio se va a pique. Lo que nosotros hacemos esencialmente es canalizamos fondos de un lado a otro, y eso lo hacemos no tomando decisiones discrecionales con el dinero de la gente, sino que es la gente que nos da sus instrucciones y lo que nosotros hacemos es administrar esas instrucciones en lugar de ellos. No operamos con valores mobiliarios, o sea, un préstamo no es un valor como una acción o como un bono, por eso no cotiza en los mercados de valores, digamos. Cada uno de nosotros tenemos un score de probabilidad de pago y esos scores de probabilidad de pago se reflejan en una potencial tasa. Entonces, incluso la probabilidad de vida de todos nosotros es muy distinta, por lo tanto no son valores mobiliarios, sino que le informamos a los inversores con transparencia. No manejamos dinero en efectivo, tema de lavado de dinero, digamos, cuando uno se mete a trabajar en una fintech, el tema del compliance y el lavado de dinero es extremadamente potente, con lo cual, digamos, uno se tiene que mantener alejado de eso. Y sí realizamos las cobranzas a través de débitos automáticos y todos los medios electrónicos. Por suerte, desde que lanzamos nuestra operación, los inversores nos han acompañado, digamos, ustedes saben, estas compañías se van desarrollando, se fundan y se van desarrollando, digamos, a partir de capital de inversores. Desarrollé esta compañía hace 8 años, empecé con capital propio y empecé a invitar a distintos inversores, accionistas que se sumaran al negocio. Por suerte, hace un año se sumó el Banco Mundial a través de su brazo de inversión en el mundo privado, que es la Corporación Financiera de Inversiones, el fondo de Elevar Equity, y hace poco se sumó un fondo muy poderoso de México que se llama IGNIA. Creo que les cuente más o menos rápidamente qué es lo que estamos haciendo. Si tienen alguna pregunta, con gusto la respondo. Muchas gracias. Sí. Es un buen punto. Sí, él me está preguntando cuáles son las garantías, digamos, que nosotros le damos a los inversores. Es una inversión, no hay garantía. Es más, una de las cosas que muchas veces hablo con las autoridades es que uno le tiene que prometer una garantía al inversor. Sí, este negocio, y como comenté antes, ninguno de los 7.000 inversores perdió un peso de su capital, porque cuando uno trabaja con la tecnología, le puede a las plataformas darles un setup, que ningún inversor puede invertir más del 3 o 4% en cada solicitud de crédito y que sea el 3 o 4% de su patrimonio. Por ejemplo, ninguna persona de los 10.000 préstamos que se han originado en la plataforma le prestó uno a uno. Yo te presto a vos, por ejemplo, corro riesgo tuyo. Entonces, para no correr ese riesgo, lo que se hace es, se fuerza, ¿sí?, en el buen sentido, una atomización a través de la plataforma. Este préstamo que veíamos recién, estos 2.400 personas que le dieron 326.000 pesos argentinos a ese productor agropecuario, lo hicieron a través de que se recolectaron esas iniciativas. Si hubiera sido una sola persona, esa persona está corriendo riesgo de que le llueve, no puede cosechar y tendría esos problemas. ¿A qué te refieres con suplantaciones? Bueno, eso es una de las que no hemos tenido suplantación. ¿El robo de identidad te refieres? No hemos tenido. No.
hemos procesado más de 500.000 solicitudes de crédito y se han solamente aprobado 10.000. Digamos, Internet, para todos los que vayan a trabajar en el mundo fintech, es un canal extremadamente, si me permiten, sucio. Por eso la tecnología tiene que estar muy bien establecida para poder filtrar bueno de malo. Hay muchas personas que ni siquiera entran a un banco, digamos, pero agarran el celular y piden un crédito y no están en condiciones de que ese crédito sea ofrecido a otras personas para que dispongan su repago. Como inversionista, ¿qué garantía recibe el inversionista? ¿Hay un pagaré? No, nosotros desarrollamos algo que se llama un consentimiento digital, en particular en los países, las firmas electrónicas. Bueno, Colombia tiene un muy buen sistema. Ustedes tienen el pagaré desmaterializado, sí, en Deceval, es una extraordinaria garantía. Yo siempre que voy a mi regulador en Argentina, en México, en Perú, les digo, ustedes tienen que hacer como Colombia. Aquí, si logramos lanzar, es nuestra intención, digamos, vamos a utilizar el pagaré desmaterializado. En los otros mercados no se usa. No, cuando los contratos que se celebran con los inversionistas, el inversionista lo que hace es le cede a Fluenta, digamos, todas las acciones y los derechos para poder ejercer el cobro. Lo que el inversor quiere es rentabilidad, no tener una partecita del pagaré. Entonces, nosotros nos obligamos con los inversores a desarrollar todo eso. Y solamente cobramos si es que somos exitosos, ¿sí? Para que ustedes sepan, porcentaje de demora de la plataforma, digamos, de personas que no pagan a 90 días, está entre 5 y 5.5%, con lo cual el rendimiento de los inversores en Argentina es cerca del 40%, en México es cerca del 22% y en Perú es cerca del 18%. Buenos días. Tengo entendido que con la estrategia legal y financiera que ustedes proponen, es posible entrar al mercado colombiano. O sea, con la estrategia que ustedes tienen planteada, ¿es posible entrar acá o cómo han visto ese tema debido a las regulaciones tan altas que hay acá para captar dinero? Yo creería que sí, pero el que dice eso es el regulador, no yo, digamos. Seguramente estamos trabajando con la Cámara de FinTech de Colombia para tratar de adecuar o adaptarnos al marco regulatorio local. Acá hay algunas normas bastante particulares que le ponen a una persona que solicita un crédito a más de 20 ciertas penas que ninguna persona va a soportar por solicitar un crédito. Perfecto. Y según esto, el tema del riesgo, pues evidentemente es alto, pero la mitigación la mitigación del mismo por el tema de no poder, digamos, captar, hay una salida que puede ser, digamos, el tema de la pasarela de pagos. Ustedes allá en Argentina, ¿cómo hacen esto? Cuando la persona, digamos, invierte, ¿queda en la pasarela de pagos? Hay algunas plataformas que están trabajando aquí en Colombia con las pasarelas de pago. Es un poco costoso porque le tenés que pagar el peaje a la pasarela de pago, digamos, ¿no? O sea, ¿es una manera para mitigar el riesgo de la captación, por así decirlo? En todas partes del mundo, esto no es intermediación financiera. Y digo en todas partes del mundo porque, imagínense, conozco mucho este tema, digamos, en ninguna parte del mundo es considerado ni captación, ni intermediación financiera, ni uso de los recursos de terceros. En ninguna parte del mundo. Lo que sucede es que muchas veces, como les decía, cuando alguien hace algo como innovador, genera cierto temor en la gente, en los inversores, en la autoridad, y este tipo de iniciativas, o la iniciativa que lleva muy bien adelante la Cámara FinTech colombiana, es tratar de educar. Ustedes vieron que recién Edwin hablaba de la educación. La educación es parte de esto, es informar correctamente acerca de lo que hacen este tipo de compañías para que la gente, digamos, correctamente informada, tome sus decisiones. Muchas gracias. Aquí me preguntan qué clase de relación jurídica tienen los inversores y solicitantes con la plataforma. En particular, con los inversores es un mandato. Los inversores nos dan un mandato de que le presentemos solicitudes de crédito para que ellos la elijan y después nosotros, a partir de la elección de ellos, podamos administrar esas decisiones de inversión en esos préstamos para poder recuperar el dinero. Es un mandato simple. Bueno, ¿y con el tomador? Y con el tomador, ellos nos dan a nosotros, nos piden a nosotros que le consigamos inversores. Nos dan también un mandato, consígueme a alguien que me financie. ¿Sí? Ese es el mandato. ¿Y entre los dos al final no hay ninguna clase de relación? No se conectan entre los dos, me van a echar, me parece. No se conectan entre los dos, no se conocen entre los dos y es eso una de las cosas que nosotros tenemos para que no haya vinculación de que alguien le vaya a cobrar y ese tipo de cosas. Y por último, ¿qué obligación tributaria genera esa La obligación utilidad tributaria está a cargo, depende de cada uno de los países, pero usualmente lo que nosotros le proponemos a las autoridades es recoger el dinero y aportarlo al fisco.
Buena pregunta. Esto es argentinos con argentinos, peruanos con peruanos, mexicanos con mexicanos. El día que estemos aquí, los colombianos le podrán prestar a los mexicanos. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo extra. Gracias a todos. Audio Jungle.